Hola, ¿qué tal, jóvenes? En el siguiente video vamos a hablar acerca de la planeación didáctica y sus elementos básicos. ¿Qué es la planeación didáctica? Bueno, reconocemos a la planeación didáctica como un proceso de reflexión y de toma de decisiones sobre los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Llámese cualquier espacio de aprendizaje, ya sea vía virtual o vía presencial. Sabemos que necesitaremos recursos pedagógicos y recursos materiales, recursos didácticos que nos ayuden a llevar a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que también necesitaremos secuencias didácticas que vienen dentro de ella lo que conocemos como las estrategias didácticas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. Y asimismo necesitamos elementos del currículo, que estos pueden ser diversos dependiendo del nivel educativo, que forman parte en su momento de los elementos básicos de una planeación didáctica. En este caso, en el currículo nacional podamos encontrar términos como aprendizajes claves, aprendizajes esperados, contenidos centrales, contenidos específicos, temas, competencias para la vida, competencias genéricas, competencias disciplinares y lo más nuevo que se viene conociendo hoy en día como las habilidades socioemocionales, que ya forman parte de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en la planeación didáctica del docente. Si yo no sé planear y yo soy novato en esta parte de la planeación didáctica, debo de tener como referente los siguientes elementos básicos para poder iniciar mis procesos de planeación. En este caso, quiero platicarles acerca de 7 puntos importantes que ustedes como futuros docentes deben de tener en cuenta, o como docentes en práctica deben de tener en cuenta para al momento de iniciar una planeación didáctica. El punto número 1, implica analizar el currículo. Y este es un aspecto sumamente importante, pues los currículos son muy diferentes, obviamente de acuerdo a su complejidad en cada nivel educativo va cambiando. Sin embargo, el currículo plantea el enfoque didáctico, implica el trayecto formativo que quiere lograr en el alumno. Entonces, uno de los aspectos principales antes de planear es dominar cuáles son los contenidos que voy a enseñar, de qué forma los voy a enseñar, hacia dónde están dirigidos mis acciones para poder lograr el perfil de egreso de mis estudiantes. Como punto número 2, tenemos determinar los elementos que se incorporan a la planeación didáctica. Este aspecto tiene que ver con conocer todos esos partes que integran la planeación didáctica, desde una identificación hasta los elementos mínimos pedagógicos que necesitamos considerar para poder planear. Más allá de dominar un formato, más allá de conocer un formato, de diseñar su forma, su estructura, tenemos que reconocer que existen algunos elementos básicos que nos van a permitir desarrollar pertinentemente y orientarnos pertinentemente en una planeación didáctica. El punto número 3, y uno de los más importantes, y de hecho vamos a desglosarlo en este video, es establecer la estrategia didáctica. Y entendemos, como lo hemos mencionado en otras clases, a la estrategia didáctica como el conjunto de 3 grandes estrategias: enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Como punto número 4, es importante mencionar que, partiendo de que ya diseñamos o ya planificamos las estrategias didácticas, entonces ya podemos pasar a una parte fundamental donde se lleva a cabo la cuestión operativa de nuestra práctica docente, conocida como la secuencia didáctica. Entonces, el punto número 4 es elegir cuáles van a ser las actividades de aprendizaje y actividades o estrategias de enseñanza que vamos a desarrollar dentro de la secuencia didáctica. El punto número 5 habla acerca de establecer y desarrollar una estrategia de evaluación. Una estrategia de evaluación continua que se desarrolle durante todo el momento de la secuencia didáctica bajo un enfoque formativo. El siguiente punto, punto número 6, que tenemos que considerar es determinar tiempos. Determinar los tiempos que yo voy a utilizar para mis estrategias de enseñanza, determinar los tiempos que mis alumnos van a utilizar como espacios o oportunidades de aprendizaje en los 3 diferentes momentos de la clase.
al inicio, al desarrollo y al cierre. Por último, la parte de la validación implica que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos llevando a cabo en cuanto a todas las estrategias didácticas que vamos a utilizar, si son pertinentes, si son funcionables o cómo se pueden mejorar. En esta parte entran aquellas características que llamamos adecuaciones curriculares. En lo personal, cuando a mí me hacen esta pregunta, a mí me gusta plantear la planeación didáctica con base a tres elementos mínimos que toda planeación didáctica debe manejar. El primero, datos de identificación. En estos datos de identificación, nosotros podemos encontrar el nombre de la institución, fechas, nombre del plantel, clave del centro del trabajo, asignatura, semestre, ciclo escolar, periodo de aplicación de la planeación didáctica, número de horas a la que corresponde en cuanto a tiempo de la planeación didáctica. Son elementos básicos que permiten identificar quién la elabora, hacia dónde está orientada la planeación didáctica en cuanto a su administración. El segundo elemento le llamamos elementos del currículo. Este elemento mínimo es uno de los más, por no decir los básicos o sencillos de poder desarrollar, ya que por lo general los encontramos ya escritos, los encontramos de manera literal en un determinado plan y programa de estudios de alguna asignatura. Son elementos básicos como desde conocer el enfoque didáctico de la asignatura, el propósito del bloque, el propósito en sí de la asignatura, las competencias que se pretenden desarrollar, ya sean genéricas, disciplinarias o profesionales, el perfil de egreso, o sea, cómo esos contenidos de ese plan y programa de estudios que pertenecen a esa asignatura van a aportar a lo que es el perfil de egreso del estudiante, y la transversalidad que tiene la planeación didáctica de esa asignatura con otras asignaturas de la malla curricular. Entonces, como mencionábamos ahorita, son elementos básicos porque ya se encuentran escritos. Es cuestión de identificarlos dentro de los planes y programas de estudio y poder vaciarlos a lo que es tu planeación didáctica. El último elemento, y el que yo considero el más importante, y es una competencia ética y profesional por parte de todos nosotros los maestros, es el elemento que se caracteriza por los componentes pedagógicos. Este elemento tiene que ver con la parte didáctica, el desarrollo de las estrategias didácticas que tú vas a generar como docente, hacia dónde va a ir tu imaginación para poder desarrollar y diseñar estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de evaluación, que estas van inmersas dentro de lo que es la secuencia didáctica. También en esta parte se toma en cuenta cuáles son los recursos y materiales didácticos que vas a utilizar para tu clase. Llámese en cualquier modalidad, presencial o virtual. Asimismo, tú debes de identificar cómo tus contenidos pueden ser transversales a otros contenidos que se pueden abordar en otras asignaturas que pertenecen a la malla curricular. La secuencia didáctica la vamos a identificar como todos esos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en momentos, eventos instruccionales orientados al desarrollo de habilidades sociales, competencias, sobre la base en reflexiones metacognitivas. La secuencia didáctica se divide en tres momentos: una apertura, un desarrollo y un cierre. En todo momento de la secuencia didáctica vamos a desarrollar estrategias tanto de enseñanza, de aprendizaje, como de evaluación. O sea, enseñamos al inicio, enseñamos en el desarrollo y enseñamos en el cierre. Los alumnos aprenden al inicio, aprenden en el desarrollo y aprenden en el cierre. Es un proceso cíclico, continuo. Un proceso de enseñanza y aprendizaje también implica un proceso pertinente de evaluación. A eso le llamamos enfoque formativo de evaluación. Una evaluación que es continua, que se da desde el inicio, desarrollo y cierre.
Entendemos por apertura dentro de la secuencia didáctica a ese momento exclusivo para poder activar la atención del alumno, identificar cuál es su conocimiento previo, generar conexiones con temas vistos en clases anteriores, establecer objetivos. El alumno debe de reconocer cuál es el objetivo de aprendizaje que tiene para esa sesión presencial o para esa sesión virtual. Y también debe de identificar una visión preliminar de lo que espera de esa sesión. El desarrollo, en cambio, nos ayuda a procesar la nueva información. Ya tuvimos una apertura, donde tuvimos una conexión, donde tuvimos la activación de conocimientos previos. El desarrollo ya es el momento donde el alumno trabaja, hace con el saber, hace con su conocimiento. Entonces, aquí es importante procesar la nueva información, generar la formación de objetos de aprendizaje significativos. La práctica es importante también, que se den actividades y productos de aprendizaje, y sobre todo algo muy importante, esto suele convertirse en un vicio porque creemos que la realización de las actividades y productos de aprendizaje son exclusivos para un desarrollo y un cierre, y no. La revisión y desarrollo de actividades y productos de aprendizaje debe de ser en el desarrollo de la clase. Es el momento donde se da la interacción y organización, donde se da la movilización de recursos de los que hablábamos ahorita, recursos didácticos y materiales didácticos, y de revisar y valorar los productos de aprendizaje. Por último, en el cierre, nosotros debemos de dedicar este espacio, así sean 2-3 minutos, a generar una plenaria, a generar una socialización de los aprendizajes logrados, regresarnos otra vez a la apertura cuando hablábamos de esa conexión, cuando hablábamos de esa visión preliminar de lo que pretendíamos tener al inicio de esa clase, y valorar si realmente se cumplió. Esos procesos de retroalimentación que me permiten mejorar constantemente mi práctica y sobre todo mejorar mi aprendizaje son los que se deben de lograr en el cierre. El cierre no es para revisar una tarea, el cierre no es para dar los resultados de una respuesta correcta. El cierre es para preguntarnos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Cómo nos podemos remotivar para poder hacer las cosas mejores? Esos procesos de concientización y reflexión de la práctica de lo que se llevó a cabo durante la clase son exclusivos para el cierre. Dentro de lo que son las estrategias docentes para el aprendizaje significativo, en la siguiente tabla podemos encontrar algunos ejemplos que se pueden desarrollar en los siguientes momentos de la secuencia didáctica. Por ejemplo, para la apertura tenemos actividad focal introductoria, discusión guiada, actividad generadora de información previa, lo que conocemos como la famosa lluvia de ideas, objetivos e intenciones. Para el desarrollo, que es el proceso donde los estudiantes hacen con el saber, ponen en práctica los conocimientos para lograr los aprendizajes. Pueden utilizarse estrategias docentes como las analogías, estrategias discursivas, que de hecho la estrategia discursiva es una de las estrategias más usadas por los maestros, pues es la parte de la explicación, de la exposición didáctica, que pues es una herramienta fundamental para las clases más áulicas presenciales. Los mapas conceptuales, las preguntas intercaladas o preguntas sobre el procedimiento, los resúmenes, las ilustraciones. Y para el cierre, que son aquellos momentos donde el alumno tiene que hacer reflexión sobre lo que aprendió durante todo el trayecto de su clase, durante todo el trayecto de la implementación de la planeación didáctica, podemos encontrar actividades como el SQA, que el alumno dé una explicación de qué sabe, qué quiere aprender y qué aprendió. O sea, ayuda a hacer la reflexión cognitiva sobre todo lo que desarrolló durante la sesión de la clase. La plenaria, poner en plenaria comentarios, la socialización de los aprendizajes, qué fue lo que me pareció interesante, qué fue lo que no me pareció interesante, y las preguntas intercaladas o preguntas que puedan servir como reflexión hacia lo que se ve en la sesión del día de hoy. Estas son algunas de las estrategias docentes que pueden favorecer en los diferentes momentos de la secuencia didáctica el aprendizaje significativo de los alumnos. Una propuesta que Díaz Barriga establece por allá en el 2006. A manera de conclusión, yo diría que es importante destacar e identificar
los 3 elementos que mencionamos en este video, básicos para que se pueda dar la planeación didáctica. Los datos de identificación, los elementos del currículo y los componentes pedagógicos. De esos 3 elementos, los que nos importan y los que nos detienen más a reflexionar y a pensar qué es lo que queremos lograr con los alumnos es el que tiene que ver con los componentes pedagógicos, pues es ahí donde vamos a desarrollar nuestras estrategias didácticas, que son las estrategias de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación. ¿Dónde las vemos implementadas estas? En la secuencia didáctica. Con esto vamos a dar en pie para poder comenzar a diseñar nuestras primeras secuencias didácticas. Entonces, después de observar este video, ustedes van a trabajar con el reforzamiento de conocimiento de algunos de los elementos mínimos de la planeación didáctica que se vieron en este video. ¿Okay?